Un día un periodista me preguntó: Enrique, ¿tú eres un genio? No, le dije, esas son solo calumnias. Pero sin embargo tengo a mucha gente engañada al respecto. Yo siempre trato de usar el sentido del humor y la ironía a veces para expresarme. El hecho de que dé clases o capacitación para el desarrollo de la inteligencia no quiere decir que yo crea que soy inteligente. Pero nadie sabe tanto que no tenga algo que aprender de los demás. Y no hay nadie tan ignorante que no tenga un poquitito que enseñar a los demás. Entonces toda mi vida me he dedicado a investigar el desarrollo de la inteligencia, partiendo de la base de que sí, potencialmente todos nacemos genios. Por ejemplo, a ver, para que veas la tremenda capacidad que tiene nuestra mente. ¿Nunca has puesto el despertador para que suene a las 7 de la mañana y te despierta a 7 menos 5, 7 menos 10, un ratito antes a que lo haga la alarma? Fíjate que mientras dormimos, el cerebro, esta computadora biológica impresionante, tiene 3 programas funcionando a la vez. Hay un programa que nos proyecta películas, o sea, sueños. Hay otro programa que va contando las horas y los minutos mientras dormimos, es algo increíble. Y un tercer programa de autodefensa nos despierta un ratito antes. ¿Para qué? Para que apaguemos la alarma, para evitar la agresión sonora del despertador. Ahora, que todos nacemos potencialmente genios y superdotados es algo que sí, que yo lo sostengo. Eso no quiere decir que la sociedad no haya intentado con gran éxito convertirnos en mediocres. En 1992, Land y Harman, 2 investigadores norteamericanos, dieron a conocer el fruto de una investigación que llevó más de un cuarto de siglo, la cual comenzó analizando la creatividad, la capacidad creativa de niños entre 3 y 5 años. El 98% demostró tener una alta capacidad creativa. Los mismos niños analizados 5 años después, para evaluar su creatividad, redujeron a un 32% el porcentaje de aquellos que mantenían esa creatividad. O sea que el resto, por factores sociales, familiares, en fin, distintas circunstancias, fueron perdiendo aquella capacidad intelectual, aquella habilidad creativa. Ahora, cuando tenían 15 años, el porcentaje de chicos creativos se había reducido a un 10%. Y cuando todos ellos tenían 25, solo un 2% mantenía dicha creatividad. El sistema educativo no solo tendría que dar información, sino que tendría más que nada que enseñar a procesarla, a cuestionarla, a colocarla en tema de juicio, a ser capaces los estudiantes de generar nuevos conocimientos a partir de los conocimientos adquiridos. Cada día que pasa se considera menos a la herencia genética como un factor con respecto a la creatividad, o sea que cada día se considera menos importante la cuestión hereditaria en cuanto a la creatividad, que a ver, la creatividad es uno de los factores que hace algo mucho más global que la inteligencia, sino que lo que se valoriza más que nada hoy en día es el medio ambiente, o sea, la cuestión familiar y social, como decía recién, pero sobre todo la actitud de la persona con respecto a su propia inteligencia, su interés por desarrollarla, su inquietud por aprender cosas nuevas. Pero el hecho no pasa solo por lo que aprendemos, sino por qué lo aprendemos y cómo lo aprendemos. Es importante desarrollar en nuestros jóvenes, en nuestros niños y adolescentes, el espíritu crítico analítico, la lectura crítica analítica. ¿Todos nacemos potencialmente genios? Sí, pero antes de aprender a caminar, somos bombardeados por factores que, como si fueran virus, tienden a bloquear el funcionamiento normal de los programas que permiten desarrollar ideas creativas. ¿Cómo funcionan estos virus o cuáles son esos virus? Bueno, el miedo a los cambios, la dependencia de estereotipos, de dogmas, las verdades sagradas y reveladas, la prohibición de dudar, la prohibición de cuestionar, la falta de educación emocional, la carencia de capacidad para aceptar nuestros propios errores, o parafraseando a Erich Fromm, el miedo al cambio. Hay instituciones sumamente prestigiosas a nivel mundial, como por ejemplo la Escuela de Chicago, que enseña teorías económicas como si fueran dogmas sagrados.
O sea, nadie puede cuestionar, por ejemplo, a Friedman, nadie puede cuestionar los parámetros de sus teorías neoliberales, las cuales tanta hambre y tragedias han causado. Sin embargo, hay una escuela oriental que tiene 3 premisas, 3 etapas para el estudiante: obedecer, colaborar y discrepar. El primer año, el alumno tiene que obedecer a sus maestros, sin cuestionar absolutamente nada. Hacer todas las tareas que se le dan, no solo en cuanto a estudios, sino tareas de carácter doméstico, limpieza y tal. El segundo año, colaborar con sus maestros para atender a los nuevos alumnos. Y en el tercer año la obligación del alumno es discrepar. Y si cuando ese estudiante se va de la escuela no funda una nueva corriente de pensamiento, la escuela entiende que fracasó con él. Repito, si ese alumno al irse de la escuela no funda una nueva corriente de pensamiento, por ejemplo a nivel filosófico, la escuela entiende que fracasó. Qué bien le haría llevar los conocimientos de esta escuela oriental a la escuela que acabo de mencionar, en ese caso en materia económica. Así que no es tanto lo que se estudia, sino cómo se estudia, y vamos a ir por buen camino cuando enseñemos a cuestionar, a imaginar, a investigar y a crear. Se considera inteligente aquel que maneja mucha información frente a un problema, pero es genio aquel que es capaz de crear caminos y alternativas y soluciones frente a esos problemas. La inteligencia es justamente la capacidad de reaccionar de la mejor manera en el peor momento. Esperamos no estar gritando en el desierto cuando clamamos por el mundo sobre la necesidad de una verdadera revolución educativa. La inteligencia es algo extraño porque nadie se queja de tener poca, se ve que es lo más democrático que se ha distribuido en el planeta. A veces confundimos a un alumno disciplinado que hace todas las tareas y que se porta bien en clase con el alumno más inteligente. Normalmente el chico que tiene una capacidad intelectual superior tiene dificultades de adaptación con el sistema educativo formal, y esto es algo que los docentes tienen que estar preparados para advertirlo, para evaluarlo. No es raro que el chico genio, el chico con una capacidad potencial superior a nivel intelectual, sea muchas veces el payasito de la clase. Esto más vale que no se enteren los chicos, porque si no van a tratar de hacerlo para que los consideren inteligentes. Pero sucede que el sentido del humor también debe ser un medidor de la inteligencia, pero no cualquier clase de humor. Dime de qué te ríes y te diré quién eres. La inteligencia es la capacidad de analizar un problema desde diferentes ángulos. Es la capacidad de reaccionar, como decía recién, de la mejor forma en el peor momento, de conocer nuestros errores, reconocerlos también y superarlos. Inteligente es aquel que analiza las posibles consecuencias de sus próximos movimientos. Lamentablemente son muchos los que actúan antes de pensar. Inteligente es aquel que prefiere callar antes que decir algo que sea menos importante que el silencio. Inteligente es el que sabe que la felicidad no existe, pero sí existen momentos de felicidad y se las ingenia para acumular más momentos que los demás. Inteligente es aquel que no dice todo lo que sabe, pero siempre sabe todo lo que dice. Inteligente es aquel que sabe que escuchar mucho da sabiduría y que hablar mucho solo da remordimientos. Inteligente es quien sabe que los errores tienen detrás de sí lecciones esperando ser descubiertas, y que los errores ajenos son tropezones naturales en su proceso evolutivo. Pero si los advierten los demás, toma como ejemplo las consecuencias para evitar cometerlos. Inteligente es aquel que extrae de cada problema una lección. Inteligente es aquel que ve oportunidades en medio de las adversidades. Inteligente es aquel que vence a sus enemigos, convirtiéndolos en amigos. Y es aquel que no permite que militaricen su pensamiento político. La mayoría de la sociedad llama genios a aquellos que considera adelantados a su tiempo, y de pronto no se pone a considerar que es la sociedad la cual está atrasada con respecto a su tiempo. 4 o 5 siglos antes de Jesucristo existieron filósofos
que asombraron a la humanidad con su sabiduría, lo más lógico y esperable sería de que hoy un chico de cuarto o quinto año de la secundaria pudiera leer a Sócrates, Platón, Aristóteles, sus teorías, ¿verdad? Porque no todos escribieron libros, pero comprenderlos con facilidad. Sin embargo, muchos universitarios tienen dificultades para comprender lo más mínimo. En el epitafio grabado en la lápida de Malcolm Forbes, el millonario, dice: en cuanto estuvo vivo, vivió. A eso considero inteligencia. También es inteligencia la capacidad de manipular la hostilidad propia y la hostilidad ajena. La sociedad prepara cada día de mejor manera a sus estudiantes en el plano científico y tecnológico, pero los deja librados a su suerte en cuanto al desarrollo de su personalidad y de su inteligencia, y sobre todo de lo más importante, que es la inteligencia emocional. Tendríamos que enseñar cosas que son mucho más importantes que aprender logaritmos y ecuaciones de tercer grado. Enseñar a vivir y enseñar lo más difícil que hay en la vida, que es convivir. Si un sistema educativo no prepara a sus ciudadanos para ser felices, ese sistema educativo es un rotundo fracaso.